Muy bien, jóvenes, esta es una presentación cortita. Prácticamente esta presentación vamos a valorar algo muy rápido, que es la interpretación de la concentración mínima inhibitoria en el antibiograma, o cómo debemos nosotros de poder identificar e interpretar un antibiograma. Esta plática surge más que nada porque en la mayor parte de todas las materias que vean, nadie les va a enseñar a interpretar un antibiograma, inclusive en los meses o los semestres anteriores prácticamente no se ha visto esta clase y es una clase rápida. Entonces, algunos factores que tenemos que encontrar es obviamente repetir el concepto de CMI que es la concentración más baja en unidades de microgramos por mililitro de un antibiótico que inhibe el crecimiento y multiplicación de una determinada cepa bacteriana. Recuerden que el valor de CMI para un antibiótico no puede compararse con el valor de CMI para otro antibiótico. Cada antibiótico tiene un valor de CMI. La elección de un antibiótico debe basarse en el valor de CMI, el lugar de la infección y el valor crítico o punto de corte del antibiótico. Por valor crítico, haciendo un paréntesis, vamos a entender el valor máximo en el cual va a encontrar resistencia, es decir, a esa dilución de todas maneras no se puede inhibir la multiplicación o crecimiento de la bacteria y es el punto o la iniciación de resistencia. El valor crítico de un antibiótico entonces es la dilución a la cual la bacteria comienza a mostrar resistencia y mantiene su actividad metabólica y su multiplicación. Así por lo tanto es importante establecer, normalmente nosotros cuando leemos un antibiograma lo vemos como en la imagen del lado derecho, prácticamente me menciona la interpretación, si me es sensible, resistente, sensible, intermedio, resistente, y me menciona un número en el cual el número habitualmente es la concentración mínima inhibitoria. Como habíamos visto en las clases anteriores, prácticamente la concentración mínima inhibitoria era el factor farmacocinético que debía tomar en cuenta para poder establecer o tomar la decisión de escoger un antibiótico. Entonces, al lado de cada antibiótico se identifica la interpretación de la sensibilidad. Sensible significa que el crecimiento del microorganismo está inhibido a la concentración sérica del fármaco que se alcanza utilizando una dosis habitual. Esa es la definición de un antibiótico sensible o sensible al antibiótico. El concepto de sensibilidad intermedia significa que ese crecimiento del microorganismo está inhibido solamente a la dosis máxima recomendada, es decir, forzosamente si voy a utilizar un antibiótico que me marque intermedio, prácticamente tengo que utilizar dosis máximas tolerables y sin efectos adversos. Y el concepto de sensible o en este caso de resistente al antibiótico significa que el microorganismo es resistente a los niveles séricos del fármaco que se alcanza normalmente. Entonces, por lo tanto, desaconsejamos su uso porque acaba de llegar al valor crítico. Todas estas normas son establecidas por por un grupo de individuos que forman parte de que hacen los procedimientos y los valores estándar a nivel laboratorial en todo el mundo. Entonces, prácticamente, eso es algo que deben entender. En el ejemplo, por ejemplo, esta misma bacteria, en este caso un E. coli, es resistente cuando tiene una concentración o su concentración mínima inhibitoria es mayor o igual a 16 microgramos por mililitros. En este caso el antibiótico es la doxiciclina. Prácticamente tenemos una gran cantidad de valores sensibles, excepción de la doxiciclina. Si ustedes recuerdan, prácticamente la doxiciclina era una penicilina semisintética, la cual utilizábamos para Staphylococcus aureus meticilino sensible o oxicilino sensible. Entonces, prácticamente si yo hablo de que es un germen o una bacteria gram negativa, pues obviamente espero que la doxiciclina, la doxiciclina es una tetraciclina, prácticamente yo espero que no tenga ninguna actividad sobre E. coli principalmente. Para todos los demás antibióticos es sensible y el siguiente paso es ver qué valor es el adecuado o qué antibiótico voy a escoger. Para eso tengo que saber yo el tipo de administración, si solamente lo encuentro vía oral o es intravenoso, y tengo que tomar en cuenta ahora sí el valor numérico que tiene la concentración mínima inhibitoria. ¿Cómo se utiliza la CMI? El valor crítico y el intervalo de dilución son distintos en función del fármaco y la especie de bacteria. Por lo tanto, la comparación entre la CMI de diferentes antibióticos no debe basarse solamente en el valor numérico, sino en la diferencia que hay entre el CMI y el valor crítico.
Prácticamente les mostramos aquí un ejemplo en el cual este es un resultado in vitro para ampicilina y para una cefalosporina, el Ceftifur. Prácticamente tenemos los valores de sensibilidad, que nos muestra aquí el valor de 2 microgramos por mililitro, y para sensibilidad en el caso del Cefitur también es 2 microgramos por mililitro, pero nos vamos al valor de resistencia o el valor de corte crítico, que es el valor de resistencia que está en 32 microgramos por mililitro, y en el caso del Cefitur está en 8 microgramos por mililitro. ¿Cuál antibiótico voy a escoger? ¿Los dos son sensibles o tuvieron un valor? Esa es la siguiente pregunta que va a ser aclarado. En este caso, la ampicilina está a 4 diluciones de diferencia del valor crítico, del valor de resistencia, mientras que el Cefitur está solo a 2 diluciones. Entonces, lo que vamos a escoger, o en este caso la cepa, es mucho más sensible a la ampicilina y ese sería mi medicamento de elección. Entonces, esto es importante que ustedes lo recuerden. No en todos los laboratorios no otorgan el nivel de resistencia, aunque la mayoría sí, y el nivel al que salió sensible la concentración minimitaria alcanzada para esa bacteria y para ese antibiótico. Entre más alejado esté el valor crítico, el valor de resistencia de la concentración mínima inhibitoria alcanzada por el antibiótico, entonces ese sería el valor o el antibiótico que vamos a elegir cuando lo tenemos que comparar con otros valores a los cuales salió sensible la misma bacteria, sensible a otros antibióticos. Para escoger el antibiótico más efectivo, entonces es importante también en cuenta que la menor dilución ensayada para cada antibiótico se expresa con un símbolo menor igual. Por lo tanto, cuando tengamos un resultado de antibiótico sensible con una concentración mínima inhibitoria o un CMI menor o igual, indica que este ha sido el antibiótico eficaz a menor concentración y que ha inhibido el crecimiento y multiplicación del antibiótico y prácticamente se convierte en nuestro antibiótico de selección. Si obtenemos, por ejemplo, una bacteria, otra vez una E. coli, con un antibiótico con una CMI menor o igual a 2 para micacina y una CMI menor o igual a 0.25 para cepodoxima, prácticamente tenemos una micacina, que es un aminoglucósido, y una cepodoxima, que es una cefalosporina, que pueden convertirse en antibióticos de primera elección, ya que son sensibles a su menor dilución. Al momento de que lo otorgan o le ponen el símbolo menor o igual, se convierten en antibióticos de elección. También los antibióticos pueden servir como antibióticos de referencia. Muchos de los antibióticos que aparecen en el informe microbiológico se pueden utilizar para determinar la sensibilidad de una bacteria a otros antibióticos. Prácticamente, por ejemplo, la ampicilina predice la sensibilidad de la amoxicilina. Si es resistente a ampicilina, prácticamente desaconsejamos el uso de amoxicilina. Si es resistente a cefalexina, prácticamente desaconsejamos el uso de alguna otra cefalosporina de primera generación. Si es resistente a eritromicina, prácticamente desaconsejamos el uso de acitromicina, claritromicina, y así cada uno de los antibióticos que pertenece a una familia, prácticamente si hay resistencia, desaconseja el uso de otro medicamento que pertenezca a esa misma familia. Esa es la utilidad de poder reconocer y conocer el grupo de antibióticos en donde vienen organizados o donde vienen clasificados, y conocer cuando menos 2 antibióticos del grupo de cada familia para poder establecer que su uso es desaconsejable en caso de que haya mostrado resistencia a alguno de sus compañeros. Y dentro de los puntos finales, lo más importante es qué factores debo de tomar en cuenta para la selección o elección de un tratamiento antibiótico. Entonces, uno de ellos es conocer la concentración mínima inhibitoria a través de un antibiograma, que es parte de lo que hemos estado hablando en estas presentaciones. Tengo 3 días para haber encontrado un resultado de un cultivo que haya tomado desde el principio que inició el cuadro infeccioso para poder establecer mi antibiótico y utilizar siempre el antibiótico de menor espectro o espectro menos ampliado, pues, para poder realizar o continuar el tratamiento. Tengo que conocer el CMI, la concentración inhibitoria, tengo que conocer la eficacia contra gram positivos o gram negativos que tenga ese antibiótico, que eso fue parte de la otra plática, en la cual dimos algunos avances rápidos de qué antibióticos utilizar en casos de infecciones por cocos gram positivos, cuáles servían más para bacilos gram negativos o gram negativos, y eso es importante que lo recuerden, porque también es importante al momento de yo seleccionar un antibiótico recordar esto.
No le voy a dar una penicilina a un paciente que tenga un proceso infeccioso por un gram negativo productor de beta-lactamasas. Eso es obviamente conocimiento básico. El tercer factor que tengo que localizar es prácticamente en dónde se encuentra la infección. Tengo que saber algunas características farmacocinéticas del antibiótico, qué antibióticos pueden pasar la barrera hematoencefálica, cuáles no, cuáles llegan mejor a los sitios en donde hay un proceso inflamatorio, que es parte de los datos que puse en algunos antibióticos importantemente en las presentaciones que van a revisar. ¿Cuál es la vía metabólica y excreción de los antibióticos? Ese es otro factor que debemos de saber. Cuáles antibióticos, al momento de que yo sé que necesitan ser metabolizados o excretados por el hígado o por el riñón, prácticamente ya sé, y el punto va muy relacionado con el siguiente punto, ya que ya sé qué antibióticos voy a necesitar ajustar en caso de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, y o cuáles antibióticos voy a desaconsejar en el caso de que mi paciente tenga alguna enfermedad que yo conozca genera un grado de insuficiencia hepática o un grado de insuficiencia renal. De los dos, el más importante y el más frecuentemente es la insuficiencia renal. Siempre tienen que tener la manera de poder haber establecido cuál es el funcionamiento renal para poder determinar ustedes si se tiene que ajustar la dosis del medicamento o se desaconseja su uso. Los últimos dos puntos a tomar en cuenta en la selección del antibiótico son qué efectos secundarios o qué reacciones adversas a medicamentos se genera o genera el antimicrobiano, qué interacción pueden tener los antimicrobianos, que eran las tablitas de la presentación anterior que veíamos. Si estoy utilizando medicamentos que dependen del citocromo P450, ¿qué es lo que espero que haga el antibiótico en este caso? Aumentar o disminuir sus vidas medias, etc. Y por último, debo de conocer cuáles son las vías de administración y el costo del antibiótico. Todos estos factores deben de tomarlos en cuenta en el momento que ustedes van a determinar el antibiótico. ¿Sí? En primera fase, ante un proceso infeccioso, es iniciar una terapia empírica bajo sus conocimientos de tiene este proceso infeccioso localizado en este organismo, en este órgano, perdón, en este sistema. Normalmente este proceso infeccioso tiene 3 a 5 etiologías. Las etiologías más frecuentes son esta y esta. Es un gram positivo, la etiología más frecuente, da un medicamento para gram positivo, pero no se te olvide de haber obtenido una muestra para hacer el cultivo y entre los 3 y los 5 días iniciales haber ya tenido un antibiograma para poder establecer si continúas con el mismo antibiótico o lo cambias a un antibiótico de espectro estrecho. Prácticamente eso es lo que utilizamos en la vida diaria. Van a ver que más que nada el antibiograma se utiliza en vía hospitalaria, pero es importante que ustedes conozcan que también lo pueden pedir dentro de la práctica privada y ambulatoria. Es importante que siempre tengan un valor de referencia. Les van a llegar clásicos pacientes con procesos infecciosos de repetición. Obviamente, si son de repetición, estos pacientes requieren forzosamente demostrar qué bacteria es la que está pudiendo llegar y ver si realmente es un proceso bacteriano o infeccioso o a lo mejor es un proceso de otro tipo. Prácticamente en estos es cuando utilizamos el antibiograma y la concentración mínima inhibitoria para poder definir el antibiótico de elección. En esta última diapositiva les muestro algunos valores de sensibilidad o concentración mínimas inhibitorias con valores menor o igual, que son o hacen principalmente el antibiótico de elección y su valor de resistencia o su valor crítico, en las cuales recuérdense que entre más alejado esté, prácticamente se convierte en el antibiótico de elección cuando hay más de 2 o 3 antibióticos con sensibilidad o con actividad en contra de la bacteria. Lo importante en estos, obviamente que no se los van a aprender, es prácticamente que ustedes revisen que casi siempre hay valores entre 2, 4, 8. Menores de 2 son los más raros, pero casi siempre los van a encontrar para clindamicina o para las penicilinas. Y los valores de arriba de 8, que son de 16, para micacina, para cefalexina, y los valores más altos casi siempre van a ser para trimethoprim sulfamethoxazol, para el caso de nitrofurantoína principalmente. Entonces, prácticamente se supone que si yo mando a hacer un antibiograma me van a establecer mi concentración mínima inhibitoria si tiene ese signo que quedamos de supersensibilidad, que es el menor o igual, y mi valor de referencia crítico en el cual encuentro
resistencia. Yo tengo que compararlos, tengo que acordarme que las diluciones son 2, 4, 8, 16, 22, bla, bla, bla. Y prácticamente recordar esos pequeños detalles que vimos en esta presentación de poder o cómo determinar cuál voy a escoger. Y recuerden siempre, tengo que conocer el mecanismo de acción, tengo que conocer contra qué bacterias es principalmente su indicación, cómo se metaboliza, cómo se excreta, qué efectos adversos más frecuentes puedo llegar a tener para podérselos explicar a mi paciente y en caso de que lo llegue a presentar, desestimar o suspender el medicamento. Espero que esta plática les haya servido de alguna manera más práctica de poder entender la toma de decisiones de qué antibiótico voy a utilizar y prácticamente la siguiente fase les toca a ustedes es revisar cada antibiótico en cada grupo y revisar sobre todo estos factores. Traten de estos 7 factores, traten de encontrarlo en cada antibiótico. Es lo que yo traté de ponerles y recuérdense que realmente las preguntas más importantes es cómo diablos funciona ese antibiótico. Es lo que les voy a preguntar. Y ya por último, jóvenes, les agregué esta imagen que hubiera estado bien si se hubiera agregado en la plática anterior, pero prácticamente aquí vemos el espectro de acción de los antibióticos. Eso que les digo es conocer si va para un gran positivo o un gran negativo. Aquí viene hacia abajo, si se fijan tenemos aquellos que son específicos para gram negativos principalmente, como los aminoglucósidos, el astreonam, la colistina. Y obviamente si yo sé que el proceso infeccioso es más frecuentemente originado por gram positivo, no le voy a iniciar o no le voy a dar un manejo con aminoglucósidos a ese paciente. Y por el contrario, si yo sé que el proceso infeccioso que está teniendo mi paciente es principalmente por bacterias gram negativas, pues no le voy a dar un antibiótico cuyo espectro está dado principalmente para gram positivos, como vanticoplanina, vancomicina, daptomicina o cloxacilinas. Entre ambos, entre la unión entre los gram positivos y gram negativos o aquellos antibióticos que tienen espectro para gram positivos y gram negativos, tenemos las cefalosporinas. Recuerden que hayamos algo así muy rápido de cefalosporinas de tercera, cuarta generación y las quinolonas que incluyen espectros gram positivos y gram negativos, aunque estaban definidos los gérmenes o los tipos de microorganismos a los cuales era principalmente su indicación. Si subimos, prácticamente vemos a los anaerobios y vemos que para el tratamiento de anaerobios, como vimos en la presentación, prácticamente tengo el uso de metronidazol sobre todos los demás antibióticos. Tenemos la clinda, que principalmente era para anaerobios, sobre todo orofaringios, pero tengo otro grupo de antibióticos que también tenían actividad contra anaerobios. Recuerden ustedes la amoxicilina ácido clavulánico, la piperacilina tazobactam, imipenem, moxi, tigeciclina, prácticamente también tienen efecto contra anaerobios, pero siempre van por debajo del uso de metronidazol, y la piperacina prácticamente con su actividad sobre gram negativos. Este cuadro es bien importante que lo revisen cuando lean y escuchen la presentación anterior para que les sea más fácil entenderlo.